Vamos a pasar a la siguiente charla con Dolores López, a la que ya le digo que por favor que conecte su cámara y conecte su micrófono, ya la tenemos ahí, porque Dolores nos va a hablar hoy, Dolores López Asensi, nos va a hablar hoy de la colección local en una biblioteca como es la suya, que es una biblioteca, vamos, como es especialista en eso, y nos gustaría charlar de ese tema, puesto que a muchos bibliotecarios que están en pequeñas localidades, en lo rural, en el rural, en los pueblos, les interesa este tema. Dolores, supongo que ya bastantes la conoceréis, pero bueno, Dolores es licenciada en Geografía e Historia, otra más licenciada en Geografía e Historia de las bibliotecarias. Hay mucho bibliotecario que estudió esta carrera. Tiene la especialidad de Historia Contemporánea, es máster de bibliotecas por la Generalitat Valenciana y máster en Gestión Cultural. Es la técnica responsable de la red de bibliotecas del GIRIA, donde ha desarrollado su visión de la biblioteca pública como servicio a la ciudadanía y garantizando el acceso democrático a la información, gestionando proyectos y actividades que tienen como eje la cultura para todos los perfiles de usuarios, especialmente además los más vulnerables. Pertenece a la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Bibliotecarios de la Comunidad Valenciana, ha sido bibliotecaria del Año de la Comunidad Valenciana en 2017, trabaja en la difusión y dinamización de la colección local en una biblioteca, en las bibliotecas públicas, y yo creo que así se llama su título, difusión y dinamización de la colección local en una biblioteca pública. Y yo creo que todo este currículum, y unido al carácter social que tiene la biblioteca, hace de estas y de esta charla un instrumento o una herramienta que podemos utilizar para ofrecer una información práctica a la comunidad, ¿no? Igual que la biblioteca presta los servicios a esa comunidad y hace la vida más fácil a los usuarios. Así que, Dolores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer contar contigo y espero que te encuentres a gusto, y seguro que tu charla nos va a encantar, así que cuando quieras te cedo el micrófono y la cámara. Hola, ¿me oís bien? Perfectamente. Bueno, buenos días. Primero, dar las gracias a la Junta de Castilla y León y a la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez por invitarme y darme la oportunidad de contar la experiencia, sobre todo la experiencia que nosotros durante, en mi caso, 30 años, más de 30 años, estamos trabajando con la colección local. Lo que voy a contaros, sobre todo voy a hablaros de la difusión de la colección, cuál es nuestro planteamiento, cuál es nuestro marco teórico y de las prácticas que hemos hecho. Pero primero daremos unas pinceladas generales sobre lo que es el fondo local y conceptos básicos que, aunque yo creo que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero bueno, no está de más para relacionarlo. Voy a compartir con vosotros, que ya os imagino que ya os lo han mandado, un PowerPoint que me va a ayudar en esta explicación. A ver. Vale, lo veis ya, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar del fondo local, vamos a entrar ya en harina. Voy a situaros un poquito en el contexto de quiénes somos y dónde estamos. Llíria es un municipio de la Comunidad Valenciana que está situado a 24 kilómetros de Valencia, muy bien comunicado, sobre una media hora en coche. De hecho, por ejemplo, yo vivo en la capital y trabajo en Llíria. Es la capital de la comarca que se llama el Camp del Túria, y es una población que tiene una sociedad civil muy bien estructurada. Tiene, no sé si os suena el nombre, pero se le llama la ciudad de la música, porque tiene dos bandas que son las más famosas y las más grandes y las más galardonadas de la Comunidad Valenciana. La tercera industria, nosotros decimos que aquí que la tercera industria es la música, porque muchos de los grandes músicos e intérpretes
que están en las orquestas de radio-televisión, bueno, pues son de Lliria, y eso, bueno, pues tiene una característica especial para nuestro pueblo. La red de bibliotecas de Lliria está compuesta por los centros bibliotecarios, la Biblioteca Central, la Almodí y la Agencia de Lectura, que está ubicada en lo que nosotros llamamos el Espai Jove, que para vosotros es la Casa de la Juventud. Bueno, esto es una panorámica tal. Todos sabemos que los fondos de las bibliotecas suelen ser de carácter general y nuestros catálogos poco se diferencian unos de otros, y así debe ser, ya que nuestros usuarios acuden a las bibliotecas públicas en busca de información general y de ocio. Las bibliotecas especializadas y las universitarias son las que ofrecen una información más profunda por materias, que no es nuestra función ofrecer. Pero si hay un campo en que cada una de nuestras colecciones es única, bien sea un municipio o un barrio en el que es diferente para cada biblioteca, es la colección local. La colección local singulariza nuestra biblioteca, la hace única en un mundo globalizado e interconectado. Solo nosotros poseemos esta información de nuestro territorio y tenemos obligación de facilitar su acceso, que tenemos obligatoriedad de facilitar su acceso. Bueno, así nos lo recuerdan las directrices de la UNESCO para las bibliotecas públicas en el 2001, las pautas españolas para los servicios bibliotecas, bueno, en nuestro caso la ley de la Comunidad Valenciana, pero también os lo recuerdan a vosotros en el artículo 20 del capítulo 3 de las bibliotecas y servicios bibliotecarios de la ley de bibliotecas de Castilla y León. Dice que las bibliotecas públicas del sistema fomentarán la formación de una sección local, cuyo fin será la conservación y difusión de los fondos especializados en el estudio e información sobre temas de interés local. O sea que esto ya nos lo dice la ley y tenemos que hacerlo. Pero, ¿qué es la colección local? La colección local es el conjunto de documentos sobre la comunidad o producidos por autores locales. Es una sección especializada dentro del catálogo general de la biblioteca. Genera identidad porque es la producción intelectual sobre el propio territorio. La biblioteca pública tiene la obligación de conservar, organizar, difundir y enriquecer el fondo local. Bueno, aquí voy a aprovechar para hacer un inciso porque he estado escuchando con mucho gusto la anterior ponente y entronca perfectamente con lo que ella dice. ¿Por qué ella preguntaba que ella al principio no sabía por qué tiene interés mi libro si eso es una memoria particular? Porque en realidad su libro es universal, porque a mucha gente tiene los mismos recuerdos y porque genera identidad. Precisamente porque la gente se identifica con esas vivencias. ¿Por qué es importante? Pues precisamente por esto. Es la memoria bibliográfica de la localidad. Su conservación garantiza a los sucesores su consulta, promueve la investigación, singulariza la biblioteca pública. Su colección es diferente en cada centro de información. Genera identidad, acercando la biblioteca pública al territorio, ya que los vecinos son los más interesantes en este fondo que es el suyo. ¿Qué documentos deben formarla? Bueno, en esto hay mucha polémica, pero yo lo veo bastante sencillo. Pues es los que hablen de la localidad en cualquier tipo de soporte y los producidos por autores locales, aunque no hagan referencia al ámbito local. Se entiende por autor local aquella persona que lo es por nacimiento o vinculación a la comunidad. Es decir, una persona puede haber nacido en una ciudad o en un pueblo diferente, pero está toda la vida en la comunidad de la que se siente participante. Bueno, escribe sobre la comunidad o no, pero está enraizado, pues esto también lo consideramos un autor local. El fondo local es la joya de la corona de la biblioteca, pero como tesoro que es, muchas veces está escondido y es muy difícil de encontrar. ¿Cómo podemos hacerlo visible? Bueno, pues esto es indiscutible, dando a conocer la colección local o el fondo local. Yo lo llamo indistintamente, para mí el concepto es el mismo. Partimos de la base
siempre que la colección debe estar catalogada, almacenada y señalizada. Este primer paso supone que ya tenemos un fondo local y podemos hacer mucho por él. Esto quiero incidir en que depende, pues naturalmente, de las dimensiones de las bibliotecas, las herramientas que tengan a su disposición, de los fondos que tengan, del personal que tengan, desde las más modestas a las más grandes. Todo, si tenemos un fondo local, podemos tenerlo catalogado y podemos hacer mucho por él, o sea, independientemente de las dimensiones que sea. Esto es muy importante porque mucha gente puede pensar, no, yo tengo una estantería. Bueno, pues esa estantería es importante. ¿Qué podemos hacer? Por una parte, poner en valor la colección local como patrimonio bibliográfico de nuestras localidades. Eso hablaríamos sobre todo de la colección física. Y en segunda parte, que para nosotros es un marco teórico, ahora os lo comentaré, crear nuevo conocimiento partiendo de los documentos de la colección. Vamos a empezar desde lo simple a lo más complejo. Pues lo que estamos hablando, si yo tengo una biblioteca pequeña, tengo una estantería o tengo una biblioteca grande y tengo un gran depósito, pues bueno, ¿cómo primero tenemos que enseñar la colección? Pues la tenemos que ubicar en un sitio visible. Normalmente estos libros, fondos, partituras, carteles, fotos, audiovisuales, etcétera, no son de libre acceso por su singularidad y estarán protegidos, serán visibles y la biblioteca nosotros tenemos que hacerlos visibles. O sea que tenemos que tenerlos, primero, ubicadas en un sitio visible, que esté bien señalizado y esta señalización sea atractiva, de forma atractiva. Por ejemplo, yo os voy a enseñar cómo lo tenemos nosotros. Esto es donde la parte de arriba es donde nosotros tenemos ubicada la sección local. Aquí, en esta puerta, aquí son dos habitaciones donde tenemos los depósitos y aquí, esto también es la colección local. Como veis, pues bueno, a ver, aquí se ve, ¿vale? Esto pertenece a una colección que luego os contaré, a una exposición que luego os contaré, que hicimos con el fondo local. Os enseño más. Bueno, pues también es importante, aparte de que esté bien señalizada, bien visible la biblioteca en un sitio que le dé prestigio, que los documentos estén señalizados para diferenciarlos. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, nosotros le ponemos en el tejuelo, imagino que mucha gente lo hace, es un SL, sección local. Esto nos sirve como un recuperador universal. Lo ponemos en la casilla de absis, SL en asignatura, me parece que es asignatura suplementaria. De esa forma, con SL y un asterisco, de una vez podemos recuperar todos los títulos de la colección si queremos tenerlos todos. Luego ya pues cada uno hace las búsquedas que considera pertinentes. Entonces es importante, por ejemplo, aquí como nosotros los tenemos, por ejemplo, pues SL y pues ya luego le damos la asignatura topográfica que queramos. En este caso nosotros este punto rojo para nosotros son libros que están escritos en valenciano. Aquí es parte de nuestros depósitos. Estos, por ejemplo, son archivos personales que luego hablaremos de que fomentamos también las donaciones de autores locales. Pues cómo diferenciamos los documentos. Bueno, entonces una vez tengamos esto, una colección local en un sitio visible, señalizada de una forma atractiva, bien señalizada e individualizada los documentos, ¿qué podemos hacerlo? Pues podemos, por ejemplo, editar trípticos en papel o en formato digital para dar a conocer la colección, facilitar el acceso con las debidas garantías, fomentar el uso entre los estudiantes, sobre todo de secundaria, que es muy importante. Nosotros, por ejemplo, dedicar una sección preferente en la web de la biblioteca, apartado, también hemos creado un apartado de personajes ilustres. Nosotros ahora estamos fomentando en redes sociales pues todo lo que hacemos de fondo local, en Pinterest, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Otra cosa muy importante es la Wikipedia. Nosotros, eso es un proyecto que tenemos, pero todavía no lo hemos realizado. Pero hay bibliotecas cercanas, por ejemplo, en la comarca, la Biblioteca de la Liana tiene un proyecto de Wikipedia para el fondo local. Es muy importante porque organiza lo que se llama wikimaratones,
que preparan textos sobre la localidad, normalmente con estudiosos, pero también con clases de instituto, y un día quedan y suben los textos a Wikipedia, que ya están previamente revisados. Esto es muy importante porque estamos fomentando y creando conocimiento y dándolo a conocer a través de Wikipedia, que hoy en día es la forma de acceso más universal que hay. Y otra forma que hay de difundir la colección es la digitalización de los fondos. Y os voy a contar cómo es nuestra experiencia de digitalización y qué es lo que estamos haciendo. Bueno, ¿por qué digitalizar? Pues bueno, ya en el marzo de 2002 la IFLA publica las directrices para proyectos de digitalización de colecciones y fondos de dominio público, en particular para aquellos custodiados en bibliotecas y archivos. Bueno, esto ya pues, nos están indicando desde las instituciones internacionales, que son las que marcan las pautas, pues que es conveniente que empecemos a digitalizar los fondos, y nosotros así lo hemos hecho. En nuestro caso nos planteamos la digitalización por varias razones. Preservación del fondo local, asegurar la conservación de forma digital, centralizada, permanente, de una colección, que ahora os explicaré por qué empezamos por esta colección, que estaba dispersa. Por ejemplo, en nuestro caso, pues había una colección de libros de fiestas que para nosotros es muy importante, de San Miguel, que parte la teníamos nosotros y parte la tenía el archivo y otra parte estaba en manos de particulares. De esta forma, al digitalizarlo, nosotros podemos ofrecer de una forma íntegra y centralizada el acceso libre a la información en texto completo desde nuestra web. En ocasiones es lo mismo completar colecciones en papel que el ayuntamiento posee dispersas, hacer accesible a través de Internet no solo a los usuarios próximos, sino también a los remotos el acceso a estas fuentes. De esta forma es lo que estamos diciendo antes, que este tipo de documentos solo nosotros lo tenemos. En un mundo globalizado, nosotros nos diferenciamos porque esta información solo la tenemos nosotros, y os aseguro que funciona. Nosotros hemos tenido consulta desde Estados Unidos, desde México, desde que tenemos los textos digitalizados en Internet. Antes pues era bastante complicado porque tenían que acceder a nuestro catálogo, pedírnoslos por correo, de esta forma que en un clic la gente accede. Y, por supuesto, todo esto que supone fomentar el texto de la historia, el estudio de nuestra historia. La gente va a estudiar, no sé, sobre todo si tú le facilitas. Tiene que tener primero interés, pero contra más fácil tenga acceso a la información, más estudiará nuestra historia. Nuestro marco teórico para digitalizar es que las bibliotecas y los archivos son instituciones de la memoria y que debido a la revolución digital están en proceso de cambio en la manera de comunicar sus fondos. Esto lo voy a enlazar luego para que lo entendáis mejor por qué lo digo. Nosotros, os voy a explicar primero cómo nosotros hicimos nuestro proceso de digitalización y así lo entenderéis. Primero hicimos la digitalización de los años de los libros de fiestas de 1943 al 89, los libros de San Miguel, y lo hicimos porque teníamos un presupuesto que nos llegó por una subvención del SAR, que es el Servicio de Ayuda a Recursos Culturales de la Diputación de Valencia. La digitalización de la colección, esta en concreto, supuso para nuestra comunidad un enriquecimiento del patrimonio bibliográfico municipal. Asegurar la conservación centralizada permanente de esta colección que estaba dispersa. Poner a disposición de los ciudadanos el acceso a esta documentación y facilitar a futuros investigadores un acceso a esta fuente documental. Bueno, voy a enseñaros un poquito cómo quedó, ¿vale? Esta es nuestra web. Os pido disculpas porque estamos en este proceso que yo sé que habéis pasado ya muchos, que es que el Ministerio nos está validando los textos para el paso a la plantilla nueva. Entonces estamos corrigiendo algunas cosas que nos han sugerido y tenemos que usar la antigua. Bueno, entonces aquí lo tenéis.
Esto es lo que nosotros digitalizamos, por la primera parte, que es los libros, la colección de los libros de fiestas. Esto está en texto completo. Os voy a enseñar el del 1947 porque es muy bonito. Revista Extraordinaria de Feria y Fiestas de 1947. Nosotros indizamos, porque no estaba en principio, no había... y entonces nosotros indizamos la revista. ¿Vale? Un poquito, lo veis, solamente un poquito... Para que está Franco, la Falange, bueno, que es muy interesante. Bueno, esto va fuera, lo quitamos ya. Vale. Y pasamos, ¿vale? Bueno, esperar un momento que me he ido. Me quería ir hacia atrás. Bueno, entonces en la primera fase hicimos los libros de fiestas hasta el 89 lo hicimos con una subvención y entonces esto lo hizo una empresa porque teníamos recursos para hacerlo. Entonces, en vista de que esto había funcionado bien, empezamos la segunda fase de digitalización porque queríamos subir la información a texto completo y seguir digitalizando los libros de fiestas hasta 2006, la revista Lauro, que después hablaré con ella, la Veu de Llíria, el Boletín de Información Municipal, bueno, otros es, hasta ahora hemos hecho casi todo lo que teníamos de fondo local. Nos quedan muchas cosas, pero tenemos una gran parte. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con recursos propios de la biblioteca. Ya no nos queda dinero. Esto os viene bien a vosotros porque decir, o sea, se puede digitalizar si tienes personal, aunque no tengas recursos para ello. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Coste cero de nuestro presupuesto. Usamos un escáner propio, formamos a nuestro personal, alojamos los documentos en Drive, conectamos con SegWeb, o sea, el generador de Sederweb, y listo. Ya está. Aquí lo tenéis. Veamos, fondo local digitalizado. ¿Vale? Esto es todo lo que hemos localizado hasta la fecha. Creo que hay unos, no sé, casi 200 libros. Tenemos más, Para la web nueva ya hemos, pero aquí, claro, nos hemos quedado. Entonces, estos son los libros de fiestas de San Miguel, los libros de fiestas de San Vicente, que luego os cuento, todos los números de la revista Lauro, la Veu de Llíria, que era un boletín que se hacía durante la transición, publicaciones locales, ahora tenemos más, y libros digitalizados de un autor que también os voy a hablar luego. Todo esto está a texto completo. Vale. Es lo mismo, el enlace es el mismo. Bueno, entonces vamos a la segunda fase. Antes habíamos hablado que el marco teórico nuestro era, por una parte, digitalizar, pero la segunda era crear conocimiento partiendo de los documentos de la colección local. Entonces vamos a explicar ahora cómo lo hacemos. Esto, la verdad es que se nos ocurrió leyendo un artículo de Kim Edmund, no sé si lo conocéis, que se llama All Wine News Bottles, del Historical News Popular Online, International Preservation News. Bueno, pues es una idea muy buena porque él dice que no queremos solo vino viejo en botellas nuevas, que sería la digitalización, es cambiar de formato. El mismo contenido lo cambiamos de formato. Lo que antes teníamos en un formato físico, ahora lo hemos pasado a formato digital. Le hemos dado valor, lo hemos difundido, llegamos a más gente, pero en el fondo es lo mismo. Entonces nosotros queremos ir un paso más allá en la difusión del fondo local, que es el enriquecimiento. Entonces, para eso, ¿cómo lo hacemos? En un principio tenemos un proyecto de elaboración de exposiciones partiendo del fondo local. Os voy a contar la primera, que es yo creo que la más interesante, que es de 1943 al 2014, se llama Llíria a través de los libros de fiesta. Nosotros, a partir de la colección de los libros de fiestas de San Miguel de Llíria de 1943 a 2014, la red de bibliotecas y el archivo municipal, esto fue una colaboración que hicimos con el archivo, que
articulan un proyecto de preservación patrimonial y difusión del conocimiento de la historia local, que supone la digitalización de la colección, su difusión a través de la web de la biblioteca, la creación de una exposición física con todos los materiales dentro de su contexto histórico, para generar nuevo conocimiento y enlazamiento de la exposición en las redes sociales, para fomentar la retroalimentación sobre nuestra historia local. ¿Por qué es importante esta colección? ¿Por qué elegimos esta colección y por qué consideramos que esta colección es importante? Porque consideramos que esta colección de libros de fiesta, porque estos libros no son como la mayoría, una mera comunicación de los festejos a realizar en la fiesta del patrón de la ciudad, sino que tienen varios fines. Publicitar los actos que se programan en honor de San Miguel Arcángel. Dar cuenta de las actividades realizadas por las distintas instituciones, asociaciones y entidades de toda índole que conforman la sociedad civil de Llíria. Mostrar colaboraciones literarias e informativas de los ciudadanos. Informar sobre logros y proyectos municipales. Su importancia radica en que de una forma sencilla nos ofrecen, si sabemos leerla, una película continuada sobre lo que fue la vida de nuestra ciudad y sus ciudadanos a lo largo de este periodo. La publicidad nos habla del comercio y la industria local. Las colaboraciones literarias de cómo vivía y sentía la gente y cuál era su lenguaje. Las aportaciones institucionales de un periodo político que pasó y otro que llegó para quedarse. En definitiva, lo que es la vida cotidiana y la cultura local, en este caso, la vida de nuestra ciudad. Al considerar los libros como una valiosa fuente de historia local, los utilizamos para narrar la historia de Llíria, en este caso, que abarcan todo el franquismo y la transición política, y exponerlos al público en general a través del montaje de una exposición. Bueno, estos son los libros de fiesta, ¿eh? O sea, es desde 1943, bueno, cada año es un libro. Bueno, aquí veis algunas portadas de los libros, cómo estaban expuestos. Vale. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo fue nuestra metodología de trabajo? Describimos los documentos, organizamos los libros por décadas, seleccionamos las imágenes y las digitalizamos, o sea, sacamos las imágenes que nos interesaban y las digitalizamos. Y contextualizamos los documentos, bibliografía. Bueno, esto os lo tengo que contar porque esto que parece poquito es un trabajo ingente, porque tuvimos que leernos todo lo publicado sobre Llíria desde 1943 a nuestros días, en lo político, en lo social, en lo económico, para poder contextualizar los libros dentro de la época. Esto era nuestro esquema de trabajo. Los documentos, selección e indización, los digitalizábamos y los difundíamos en la web a texto completo. Con lo que os he explicado, seleccionamos las imágenes a través de la bibliografía, teníamos un análisis histórico, creamos la exposición física, que ya es nuevo conocimiento, porque ya no eran los libros de fiestas de Llíria, sino Llíria a través de los libros de fiestas. Y luego lo difundíamos en la red, tenemos difundido en redes sociales. Os voy a enseñar, porque era muy bonito, los paneles. Por ejemplo, este es de los años 40, en un panel era todo de imágenes y en el otro había texto, que estaba la descripción de los documentos y el contexto histórico por temas monográficos. Bueno, esto es uno, por ejemplo, más de cerca. Esto fue muy bonito porque es paneles que se hicieron en formato muy grande, en papel de pluma, que son las portadas de todos los libros de fiestas. Aquí están las portadas de todos. Y esto sirvió como de portada del libro de fiestas de ese año. Y había unas pancartas muy grandes en el ayuntamiento también con estas imágenes. Estos otros paneles, por ejemplo, de los 50, o sea, había más de 20, había muchísimos más. Y luego la exposición, lo que obtuvo, por ejemplo, esto es cómo estaban expuestos en paneles, cómo estaban expuestas en las mesas. Aquí había fragmentos que la gente podía llevarse de textos,
de los libros y nosotros los reponíamos todos los días. Y otra cosa muy importante es que de la selección de imágenes que habíamos hecho, el trabajo nos sirvió para crear un PowerPoint por temas monográficos. Esto tuvo muchísimo éxito porque, claro, la gente en el PowerPoint de una forma fácil y accesible, pues veía cómo había sido Giri a través de las fotos pues en los años 50, veía antepasados suyos, veía reflejada en la publicidad tiendas que ellos habían tenido o que conocían y habían desaparecido, en fin. Bueno, y esto es al final pues un poco, esto es que luego lanzamos en Pinterest, hicimos, bueno, hay unos pagos, si tenéis curiosidad se puede entrar, vale. Entonces la exposición a través diría a través de los libros de fiestas de San Miguel 1943-2012, el resultado fue, estaba compuesta por los libros de fiestas en formato digital accesible vía OPAC, paneles por décadas con imágenes y textos, un PowerPoint por temas monográficos. Los resultados fueron, pues la verdad es que fueron impresionantes, porque valió la pena el esfuerzo. Visibilizó y difundió la colección, dio prestigio a la biblioteca, creó identidad de comunidad a través de estos documentos, porque la gente naturalmente, que es lo que decía Ana antes, la gente se ve reflejada en una historia que es la suya, ve incluso antepasados suyos, cómo era una tienda, o sea, cosas que todos conocemos, ¿no? Y contamos la historia de Giria económica, política y social de 1943 hasta nuestros días. O sea, creamos conocimiento. A partir del fondo local, creamos conocimiento y enriquecimos el fondo local. ¿Qué pasa? Que esto produjo, además, efecto llamada. Entonces aquí me vais a permitir que bromee un poco porque es así. En Liria hay dos santos, que son los patrones, el San Miguel, que es como el santo, el arcángel, que son las fiestas, que son los libros de fiestas que nosotros hicimos, que son importantes, como el patrón más importante, pero luego está San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer es un santo valenciano que fue muy milagrero y además es un hombre muy importante en el ocaso de la Edad Media. Y aquí en Liria hizo un milagro. Y tiene una ermita y tiene su propia cofradía. Entonces la cofradía de San Vicente, que si no hubiera pandemia en esta época son las fiestas, pues siempre está un poco de pique con la de San Miguel, porque ellos dicen que San Vicente es copatrón, que está a la misma altura que el otro santo. Entonces los cofrades de San Vicente, con los que siempre hemos tenido muy buena relación, vinieron y dijeron, oye, habéis hecho una exposición y esto ha tenido un éxito estupendo de los libros de fiestas. Nosotros también, San Vicente no va a ser menos. Tenéis que hacer una exposición de los libros de fiestas de San Vicente. ¿Qué pasa? La verdad es que los libros de fiestas de San Vicente no son como los de San Miguel, no tienen el valor documental que tienen los otros. Se limitan a una mera, pues, los festejos que hacen ellos, las fiestas que hacen los festeros, que para ellos es importante, y luego algún artículo sobre la vida del santo. Pero bueno, nosotros, aunque tenía un menor valor histórico, decidimos que era un buen objetivo afianzar las relaciones con la comunidad mediante la colección de estos documentos. Y como ya habíamos cogido carrerilla, pues decidimos hacer la exposición. ¿Cómo lo hacemos? Organizamos y describimos los documentos, lo mismo. Contextualizamos la vida del santo y el milagro, que eso también es un trabajo ingente, porque nos leímos todo lo que había publicado sobre San Vicente Ferrer, que os aseguro que es mucho, porque es un santo universal que predicó por toda Europa, incluso por Latinoamérica. Seleccionamos las imágenes y elaboramos el contenido de los paneles. ¿Qué obtenemos? Pues paneles con imágenes y texto, un PowerPoint por temas monográficos, digitalizamos los documentos y luego cedimos, que esto es muy importante, cedimos porque nos lo pidieron ellos al final los paneles a la cofradía, que tienen una exposición permanente en la ermita.
Bueno, os explico un poco para qué. Esto es muy importante porque es una forma permanente de difusión del fondo local. Aquí la ermita de San Vicente está en lo que se llama el manantial de San Vicente, que es un parque, es como un oasis que está a 1 kilómetro de la ciudad, muy visitado por toda la comunidad valenciana. La ermita es de las más importantes que tiene el santo, la cofradía la cuida muy bien. Entonces, en la ermita ellos tienen una exposición de nuestros paneles, con lo cual es una difusión del fondo local increíble para nosotros. Y luego también el PowerPoint también afianzó mucho las relaciones con la comunidad, porque sobre todo eran fotografías de gente que se veía pues, de los años 60, cómo había sido. Y entonces esto, pues bueno, a la gente le gusta mucho. Esto es imágenes de la exposición 2000-2014 de San Vicente. La otra era mucho más grande, pero esta, bueno, pues también quedó muy bien. Bueno, y otra exposición que es otra forma de difundir, en este caso, un autor local, es la exposición que hicimos Pascual Enguídanos y su universo literario, 1923-2006. Esto lo hicimos en el 10º aniversario de la muerte de este señor. ¿Quién era Pascual Enguídanos? Pues Pascual Enguídanos es considerado actualmente, seguramente no lo sabéis porque no es un señor muy conocido, pero sí en Internet. En Internet tiene legiones de seguidores. Si queréis hacer una prueba, poner, por ejemplo, George H. White, porque este señor escribía con seudónimo, y es considerado actualmente el creador de la ciencia ficción en España. Escribió más de 350 novelas, 350, la mayoría que están en nuestro catálogo, y ella escribía lo que antes se llamaba literatura popular, que era esta que se cambiaba en los mercadillos, pero en los años 50 era una forma en que la gente leía. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos la exposición? Formamos un equipo de trabajo con familiares y especialistas en la obra de Pascual y voluntarios. Contamos con presupuesto para la exposición dentro de los actos del 10º aniversario de su muerte. Partimos de la colección de novelas y escritos de Pascual que posee la biblioteca y le ampliamos con aportaciones de familiares y particulares. La exposición estaba formada por el fondo bibliográfico expuesto en vitrinas, paneles sobre el autor y su obra y un audiovisual. Y aquí lo que hicimos es un trabajo muy grande de difusión de esta exposición. Hicimos una campaña con institutos en el que con cita previa hacíamos visitas guiadas y explicábamos quién era este señor, les poníamos el audiovisual, les dábamos acceso a la obra, decíamos que la obra teníamos casi toda la obra en la biblioteca a disposición de quien quería leerla. También tuvo una fuerte repercusión en prensa y hay un vídeo en YouTube que ahora os enseñaré unos trocitos, y también tenemos una sección permanente en la portada de nuestra web. Os voy a poner un poquito del vídeo, solamente voy a ir cortando, ¿eh?
Bueno, este señor, como habéis visto, escribía de todo y además lo hacía muy bien. Entonces, pero era un señor pues que tenía una vida muy sencilla y como escribía con seudónimo, pues la mayoría de gente de Lliria no sabía que era un escritor. Entonces, uno de los objetivos de la biblioteca ahora es reivindicar y prestigiar la figura de Pascual Enguidanos, por eso ya tenemos 5 ediciones de un certamen literario que lleva su nombre, y este año hemos editado la recopilación de los relatos ganadores. Naturalmente es de ciencia ficción, el premio está bastante bien por si os animáis a publicar y tiene bastante repercusión. Bueno, voy a dejar ya lo de las exposiciones, si luego me queréis preguntar cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Pero otra forma también de difundir el fondo local son los archivos personales. En este caso es un poco fomentar las donaciones de lo que nos interesa. Muchas veces la biblioteca pues, nos dan libros que no nos interesa, pero en concreto el fondo local es una cosa que jamás se puede rechazar. Entonces, nosotros aconsejamos que esto esté normalizado. Esto os lo he puesto aquí, no es muy ortodoxo, pero creo que es importante destacar que para que hayan donaciones es necesario dar facilidades a los autores. Para eso es importante tener redactado un convenio moderno en el que se establecen los compromisos por ambas partes, donante y ayuntamiento, de forma clara y concisa. Calibrar el tiempo de trabajo y el trabajo de lo que nos va a costar la futura donación. Dar garantías al donante de su conservación y custodia, explicarle cómo va a ser difundido, la web o si tenemos algún proyecto, o etcétera, porque esto facilita mucho las cosas. Darle fechas para la firma del convenio, así como de los distintos actos que pueden acompañar al mismo, acto de homenaje, conferencia y hasta y todo esto. Siguiendo esta línea, nosotros en el 2018 hemos recibido la donación de un archivo de música impresa de un trompetista y compositor, Manuel Gómez de Deta, y anteriormente recibimos la de un catedrático de Universidad de Economía Política, José María Jordán, que ahora lo veréis. Bueno, aquí es más o menos cómo tenemos, lo que os he dicho antes, cómo tenemos nosotros organizados los archivos personales. En los depósitos tenemos la foto del señor y luego, pues, lo tenemos junto. Aparte, luego, a ver, esto está catalogado en el catálogo de Apsis, pero aparte nosotros tenemos un PDF en nuestra web donde se tiene acceso a todo, al archivo personal. Este, por ejemplo, es la foto del otro señor. Este es el señor, el que es músico. Y lo de arriba, lo que lleva un tejuelo amarillo, es una donación que tuvimos hace tiempo de un señor que era veterinario. ¿Vale? Estos son, bueno, los depósitos que tenemos. Vale. Y ahora os voy a explicar, por ejemplo, cómo difundimos estas donaciones. Por ejemplo, lo que os he comentado en el 2017, me parece que fue, José María Jordán Galduf es un catedrático de Economía Política, que es de Lliria, además fue el primer alcalde electo, democrático en Lliria, y es un señor muy vinculado a la comunidad, tiene mucho prestigio a nivel local, entonces decidió de forma voluntaria donar a la biblioteca su archivo y biblioteca personal. Entonces, aparte de que está catalogado y está en la web, ahora os enseñaré que tienen una parte de personajes ilustres, decidimos difundir su obra a través de una serie de conferencias, ¿vale? Entonces, programamos sesiones mensuales y nos comprometemos antes de cada sesión que su libro esté digitalizado en nuestra web. Bueno, este es el señor José María Jordán Galduf. Entonces, la biblioteca, exacto, tiene un proyecto de difusión de su colección y aquí se marcarían las sesiones que se llamaban recorrido por los libros de José María Jordán Galduf. Vale. Entonces tenía un doble objetivo, repensar la obra a través de una serie de conferencias, en concreto 12 conferencias mensuales,
con una periodicidad medieval, y luego el compromiso de digitalización, ¿vale? Que ya luego os lo enseño, que tenemos los libros digitalizados de este señor, las 12 conferencias. A veces había 2 libros, entonces las conferencias eran muy interesantes porque este señor ha trabajado sobre todo sobre economía política de los países europeos, también mucho ha trabajado de la comarca. Entonces este señor tiene como una legión de incondicionales, o sea, seguro que iban a ir. Entonces yo personalmente asistí a algunas y la verdad es que realmente sí se cumplía el objetivo, porque se repensaba su obra, o sea, surgían diálogos sobre la situación actual a partir de sus libros. Bueno, voy a hablar un poco también de otra forma de crear conocimiento y de enriquecer local, el fondo local es la edición de publicaciones locales. No es una función propia de la biblioteca, pero porque normalmente en ayuntamientos grandes pues tienen su propio departamento de publicaciones, que en realidad es como debe ser, pero en ayuntamientos y en bibliotecas en concreto en ayuntamientos medios y pequeños, pues no hay un servicio de publicaciones. Entonces, en nuestro caso, por tradición, hemos asumido esa función. ¿Por qué? Pues porque conocemos el contexto cultural local y además porque nos permite seleccionar lo que se publica, y es una forma de incrementar el fondo local y además nos permite tener partida de publicaciones. Entonces nosotros editamos la revista Lauro, Quadern d'Història i Societat, que tiene 12 números, normalmente es bimensual. La memoria, otra cosa que esto lo decía también Anaís en su conferencia anterior, estamos editando la memoria dels oficis perduts, la memoria de los oficios perdidos, pues que son la recuperación, son pequeñas publicaciones en las que se recuperan oficios perdidos, pero, por ejemplo, pues el zapatero, en nuestro caso se llama Espardeñers, ahora no, como los señores que recogían, por ejemplo, la leña, que es un oficio que se ha perdido. También tenemos otra serie que se llama La memoria de les nostres festes, por ejemplo, los carnavales. Ahora mañana, en concreto, os hago publicidad, vamos a editar vamos a presentar un libro sobre la primera edición del Milagro de San Vicente, ya que estamos ahora en las fiestas, en el contexto, pues hacemos la presentación que no se pudo hacer durante la pandemia. La fábrica de Ríos, por ejemplo, la fábrica de Ríos es una fábrica aquí muy importante que hubo, que hacían chacos y que trabajaba hasta los años 70, casi los 80, la mayoría de gente de Lliria trabajó aquí. Entonces mucha gente tiene recuerdos de esta fábrica. La recopilación de relatos del certamen literario Pascual Guídanos. Y ahora tenemos en edición un libro que se llama Lliria, un pueblo para conocer, que es de un señor muy mayor, que tiene 90 años, que es como una enciclopedia de todas las asociaciones de Lliria, y hemos considerado que es, pues bueno, muy importante que nosotros lo editemos. Aquí tenéis imágenes, por ejemplo, de lo que os estoy comentando, de la revista Lauro. Creo que son los 3 últimos números. Esto es lo que os comento. A ver, esto es la fábrica de Ríos, lo de Pascual Guídanos, y esto es lo de la memoria dels oficis perduts, que son libros pequeños, pero son muy interesantes. Bueno, y otra forma de difundir el fondo local de una forma que es novedosa, y nosotros lo hemos descubierto a través de la lectura fácil. La Biblioteca de Lliria tiene un proyecto de una línea de trabajo de inclusión social que lo lleva a un proyecto que se llama Biblioteca Fácil. Es un proyecto de inclusión que utiliza los espacios bibliotecarios y la lectura como herramientas de inclusión social. Este proyecto ha sido premiado en 2019 con el primer premio por la Fundación Biblioteca y Compromiso Social, y también en el 2019 con el primer premio de lectura fácil por la Asociación Catalana de Lectura Fácil. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con el fondo local? Bueno, pues el personal de la biblioteca adapta textos de publicaciones locales a lectura fácil.
Estos textos son para los clubes de lectura fácil de los talleres. Bueno, el proyecto de lectura fácil tiene clubes de lectura, una actividad son los clubes de lectura fácil. Tiene otras, pero una es esta. Para los talleres de memoria y Alzheimer, Centro Ocupacional, Asociación Pentagrama y Vivienda Tutelada Podem. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque el fondo local, adaptado a la lectura fácil, se identifican con lo que están leyendo, porque lo han vivido o lo conocen. Por ejemplo, con los talleres de memoria y Alzheimer les hemos adaptado lo de la fábrica de Ríos. ¿Y qué pasa? Que muchas señoras han trabajado allí o sus padres trabajaban, o señores pues, que llevaban máquinas, que se conocieron allí de novios. Entonces es una forma para estas personas que están perdiendo la memoria o que tienen dificultad de recordar, que se identifican con lo leído y les está ayudando. Y en los más jóvenes, porque también los usamos con la vivienda tutelada Podem o con Pentagrama, que son enfermos mentales, o con el centro ocupacional. ¿Qué pasa? También son de aquí, claro, conocen el territorio, y entonces favorece su interés por la historia local, porque también es cercano al identificarse con lo que están leyendo, despierta sus emociones y fomenta el diálogo y la conversación, que es de lo que se trata un club de lectura. O sea que el fondo local, los documentos adaptados a lectura fácil nos están ayudando a llegar a estas personas y al mismo tiempo estamos fomentando esa fuente tan importante que es lo que decía Anais, que no es más que la memoria colectiva de nuestra localidad. Y al mismo tiempo aumenta su sentimiento de pertenencia a la comunidad, que es lo que decía ella también, ¿no? Que claro, que la colección local, la memoria, que no es otra cosa, nos acerca a lo nuestro, que es lo que sentimos más próximo. Por eso es tan importante. Bueno, esta imagen son lo que estamos adaptando a lectura fácil, bueno, para que lo veáis, todo esto se ve así muy de lejos, ¿vale? Vale, y esto es como, por ejemplo, las señoras del taller de Alzheimer, se lo ponemos a algunos, a veces lo hacemos en papeles de colores para que sea más atractivo. ¿Lo veis? Estas son las señoras del taller de Alzheimer. Esto es los chicos del centro ocupacional. Y esto es otro taller, que es el taller de memoria. Son diferentes. Memoria y Alzheimer son diferentes. Bueno, y nada más. Bueno, ahí tenéis unos de bibliografía y cosas que os pueden interesar. Gracias por escucharme y ahora si tenéis preguntas que hacer, pues estoy a vuestra entera disposición. También quiero deciros que si alguien quiere iniciar algún proyecto o lo que sea, podéis llamar por teléfono, podéis poneros en contacto con nosotros por correo electrónico, por Facebook o por lo que queráis, que estaremos dispuestos a ayudaros, porque me gustaría resaltar que por pequeña que sea una biblioteca, por pequeño que sea su fondo, cualquier cosa que podáis hacer es importante y seguro que enlaza con vuestras comunidades y prestigia vuestras bibliotecas y las acerca a la gente. Y en definitiva hace comunidad, que es de lo que se trata. Muchas gracias. Bueno, Dolores, pues oye, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, muy bien explicado, muy esquemático. Ha estado muy interesante. Antes de dar paso a la siguiente mesa redonda, aunque vamos a tener 5 minutos de descanso, hay un par de comentarios en el chat. Berta dice, qué buena idea, es memoria viva y lugares comunes. Y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de una zona de Portugal dice, es una pena que la mayoría de las bibliotecas públicas no den el debido valor a su fondo local. Es realmente una colección diferenciadora y potenciadora de la identidad de la comunidad. Enhorabuena por el tema. Sé que lo has tratado, no sé si, pero a mí me gustaría hacerte una pregunta antes de terminar.
Porque bueno, este tema es verdad que el tema de la colección local hace diferente a cada biblioteca, es lo que diferencia a cada biblioteca de las otras. Pero los jóvenes actualmente de los institutos, por ejemplo, de los colegios, son conscientes de lo que tienen en las bibliotecas respecto a lo que tienen más cerca de su localidad. O sea, ¿qué es lo que, cuál crees tú que debe ser el papel de los centros educativos o de las bibliotecas con los centros educativos para reforzar las colecciones locales? Bueno, pues mira, en nuestro caso sí funciona, porque nosotros tenemos bastante préstamo de lo que es la colección local, porque los profesores, sobre todo de instituto, están bastante concienciados. Entonces, muchas veces los trabajos que les mandan tienen que ver con la localidad y entonces vienen a la biblioteca porque los profesores los envían, vienen a la biblioteca en busca de materiales para hacer cualquier tipo de trabajo. O sea que en nuestro caso sí funciona. Nosotros, por ejemplo, la obra de Pascual Enguídanos, que de verdad, o sea, que es totalmente actual, tiene salida porque los jóvenes la leen, ¿sabes? O sea, que son novelas de préstamo, pero yo creo que si se hace, yo creo que los institutos, si me preguntas cuál es la función, yo creo que los profesores de historia, bueno, de literatura, de lo que fuera, de geografía, deberían estar concienciados de que tienen que dar a conocer el fondo local, o sea, es la historia más próxima. Quiero decir que, claro, tienes que conocer lo tuyo para, a lo mejor, para conocer yo creo que es más importante conocer la historia propia que la historia de Estados Unidos, sin quitarle importancia a la historia de Estados Unidos, pero si no conoces lo tuyo, no sé, desde la geografía, la historia, qué importancia ha tenido tu comunidad. Por ejemplo, en el caso de Liria es muy importante a nivel arqueológico. Tenemos aquí mucha riqueza arqueológica. Y eso, pues, por ejemplo, los alumnos lo estudian. Entonces, pues yo creo que, claro, si los profesores no lo fomentan, pues los alumnos no vendrían a la biblioteca, pero yo creo que, claro, hay que tener como una relación con ellos para que esto funcione. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque ya vamos muy justos de tiempo, María Dolores. Ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias por esta charla, por clarificarnos algunas cosas, por hablarnos de esas formas de difundir las colecciones locales, que yo creo que ha sido una charla muy práctica y muy interesante. Así que muchísimas gracias y espero y esperamos encontrarte en otro momento y si pudiera ser de forma presencial, pues muchísimo mejor. Pues sí, muchas gracias a vosotros. He estado encantada y eso, a ver si nos puede volver de forma presencial, que bueno, esto es una forma de hacerlo, pero bueno, no es la óptima. Vale. Gracias, Dolores.